mañana. La base de nuestra pequeña reflexión, porque estoy un poquito en eso ansiosa, porque no me quiero pasar de tiempo. Quiero ser responsable en eso. Pero vamos a usar a Gálatas, capítulo 4, versículo 6, para nuestra reflexión. Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Gloria a Dios. Me dicen amén. Nos ponemos de pie, hermano, para leer la poderosa palabra del Señor. Y dice así: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Pueden sentarse, hermano. Como todos sabemos, hoy es el Día de los Padres. Hoy celebramos el Día de los Padres, para lo cual pedimos una bendición bien grande y especial para los hermanos que son padres de nuestra iglesia. El Día de los Padres. Yo le voy a hablar un poquito del Padre. Es natural. El Día de los Padres, pues les voy a hablar del Padre. Pero no les voy a hablar del Padre histórico. No les voy a hablar de ese Padre que nos cuenta que cómo se celebra y por qué se celebra el Día de los Padres. Que Lyndon B. Johnson en el 66 tuvo que ver que hoy estuviéramos celebrando el Día de los Padres. De eso no les voy a hablar. Les voy a hablar del Padre, pero del Padre bíblico, del Padre que está aquí. De ese Padre le voy a hablar. Nosotros sabemos y nosotros entendemos que cuando usamos el vocablo Padre, se refiere al progenitor, se refiere al padre biológico de una persona. Sabemos y entendemos que eso es padre. Pero para los antiguos, para los del Antiguo Testamento, para los israelitas del Antiguo Testamento, la palabra padre, además de progenitor, tenía 4 significados distintos. 4 significados más, además de progenitor. Sería el 2. Se le llamaba padre a los antepasados, aquellos que habían formado parte de la historia de Israel. Por eso leemos en el Antiguo Testamento que dice el padre de nuestros antepasados, el padre de Abraham, nuestro padre Abraham, el padre David, porque se referían a los antepasados como padres. La tercera, se le llamaba padre a aquella persona que era benefactora, que ayudaba a los viudos, a las viudas, que ayudaba a los huérfanos. Pues se le decía en agradecimiento, padre. Job una vez dijo, yo que he sido como padres de los huérfanos. También se usaba con la acepción cuando los reyes jóvenes se referían a los reyes mayores. Decían, mi padre. David en una ocasión dijo que Saúl era como su padre, el que había tratado de matarlo. Y con todo y eso decía que era como su padre. También se usaba cuando una persona era bien digna en la comunidad, en demostrándoles respeto, se le llamaba padre. Ahí tenemos las 5 significados de la palabra padre para el Antiguo Testamento. Pero los israelitas veían a Dios como el padre de la nación. Veían a Dios como el padre de sus antepasados. Veían
a Dios como el Padre de su Padre. Pero en el Antiguo Testamento, ni una sola vez aparece la palabra mi Padre. No, porque era el Padre lejano, el Padre de nuestro antepasado, el Padre de Jacob. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque la ley hebrea decía que era blasfemia decir mi padre. Era una falta de respeto. Era irreverente decir, ¿qué confianza es esa? Que decir mi padre, pero ¿qué es lo que ustedes se creen? Y eso era parte de la teología hebrea. Y tan en serio era eso, que se consideraba, dime amor, que se consideraba que el que infringía este precepto era digno y se merecía la muerte. Era serio. Por lo tanto, los judíos se criaron, se desarrollaron con la mentalidad de que mi padre era algo que no se podía decir, era pecaminoso, era una herejía, era una blasfemia. Pero ¿qué pasa? Llega Jesús. ¿Se recuerdan en la sinagoga que cuando se refirió, dijo, mi Padre me ha enviado? Y entonces, ¿qué pasó? Dice la palabra que por eso procuraban matarlo. Dijeron, hay que matarlo. Pero hay que matarlo era, ¿por qué? Porque según ellos, según su mente, según su creencia, él había blasfemado contra Dios. Y la ley decía que esa persona era digna de muerte. Y Jesús dice, mi Padre. Pero no solamente eso, hermano. Hay más chisme. No solamente dice mi Padre, sino que también le dice, refiriéndose a la palabra Padre, usa la palabra en arameo, Abba. Y que ustedes se creen que quiere decir Abba. Pues Abba quiere decir Padre, es cierto, pero de una connotación distinta a la que hubiese sido en hebreo o lo que hubiese sido en griego, porque la connotación Abba era una connotación que además de decir padre, querer decir padre y llevar la dignidad que conlleva la palabra, también era un tono y tenía una connotación cariñosa, tenía una connotación de intimidad. Ese Abba era como si nosotros dijéramos papito, como en España se diría papaíto, que no es que cuando nosotros le decimos papito a nuestro padre le faltamos el respeto, pero sí ahí dejamos ver que hay una relación, que hay un cariño, que hay un afecto, que hay una conexión con esa persona, con ese padre. Pues Jesús le dice en arameo, Abba. Quiere decir que yo quisiera que ustedes pensaran que revolú y que meollo se le pusieron a los discípulos, porque estaban rompiendo no solamente que se le podía decir padre, sino que se le podía decir papito, que se podía tener esa unión, esa conexión con el Padre Celestial. Esa no era la mentalidad de los judíos, tuvo que estremecerlo. Pero como si eso fuera poco, cuando los discípulos le piden a Jesús que le enseñe a orar, le enseña a orar y dicen los estudiosos que le enseña con la palabra en arameo, Abba. Revolución total, hermano. No solamente él le está diciendo mi papá, papito, sino que le está diciendo a los discípulos,
ustedes también le pueden llamar papito. Ustedes también pueden tener esa relación y esa intimidad con mi Padre. Felipe, yo me imagino la cara de los discípulos, pero Felipe, como era, yo pienso que era el más nerviosito, con el que yo me identifico más, brincó y le dijo, enséñame el Padre. Yo quiero conocer al Padre. Si tú me enseñas al Padre, con eso nos basta. Porque yo me imagino que en la mente de él dijo, ese Dios que mi maestro habla, vale la pena conocerlo. Es el que se le puede llamar papá. Ni por un momento pensó que era el Dios el Padre de su antepasado. A ese que yo quiero conocer. Y ahí fue que el Señor le dijo, ay, Felipe, 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 tanto tiempo que he estado contigo y tú no te has dado cuenta que yo he venido a hacer la revelación en persona. Mis obras, mis hechos, mi palabra, todo es revelación de mi Padre. Ay, Felipe, tú no te has dado cuenta qué pasa contigo. Pues no se daba cuenta porque no se había deshecho del pensamiento, de las creencias, de que el Dios que era el Padre, era el Padre lejano, pero jamás cercano. Y Jesús le dice, pero Felipe, pero es que tú no te das cuenta. Tú no te das cuenta que yo soy el puente, que yo soy el camino, que yo soy la vida que conduce al Padre. Pero Felipe, tú no te das cuenta, Felipe, que yo soy el vínculo que uno a mi Padre, la divinidad de mi Padre, con la humanidad de ustedes. Pero ¿qué pasa, Felipe? Porque era para ellos increíble que le dijeran Abba, Padre, Papito. Solamente en el Nuevo Testamento la palabra Abba aparece solamente 3 veces. Una palabra, hermano, una palabra que revoluciona, que cambia por completo la relación de usted con el Dios de lo alto. Ya no es el Padre lejano. Digan conmigo, el Padre de nuestros antepasados. Ahora digan conmigo, mi Padre. Yo no sé ustedes, pero yo siento en mi corazón y en mi espíritu que ese corazón y mi espíritu tiemblan cuando me dice a mí que la relación que yo voy a tener con mi Padre es una relación de intimidad, una relación de comunión, una conexión donde yo puedo ir donde Él y en todo momento puedo tener la confianza de que Él está ahí. Pues voy a tener la libertad de pedirle lo que quiera. Voy a tener la libertad de decirle, tú eres mi Padre. Voy a tener la libertad de saber y de entender y de aceptar que Él es mi proveedor. Porque sabe una cosa, cuando los niños son pequeños y se dice que el arameo lo usaban, el Abba, lo usaban mucho los niños. Ahí los estudiosos de la palabra, algunos no se han puesto de acuerdo y dicen que la palabra también la usaban los adultos. Pero no cabe duda que lo que hay es la palabra, ese cariño cuando se refieren al Padre, al Abba, a mi Abba, a mi Abba, a tu Abba, a tu papito y a mi papito. La palabra Padre, en la Biblia el Señor le ha dado mucha dignidad, le ha dado mucha honor y le ha dado mucha honra.
en estos momentos que nosotros, en este día que nosotros estamos celebrando el Día de los Padres, me he sentido un poquito apenada. Me he sentido un poquito apenada porque he oído algunos hermanos decir que hoy es el Día de los Padres, que hoy es el Día de los Perros. He oído decir a muchas hermanos y hermanas en la fe que madre es una sola, pero padre, ¿quién es? El que cría. Y peor aún, he oído decir, yo soy padre y madre. Tú eres padre y madre. Cuando yo enviudé, mucha gente se me acercó de la iglesia y me decían que ahora yo sería padre y madre de mis hijos. Uy, el Señor reprenda, porque yo lo que veía era este lado, mujer, y este lado, hombre. El Señor reprenda. Nosotros no podemos ser las mamás que nos ha tocado batallar solas. No somos padre y madre. Somos madres que hemos tenido que coger unas responsabilidades, unos deberes, una carga para poder sacar a nuestros hijos adelante. Pero seguimos siendo madres. Y madre hay una sola. Y padre es cualquiera. Ese otro de las que yo sé que ustedes lo han oído. ¿Saben una cosa? En la tradición hebrea, el padre tenía, y vuelvo y lo digo porque lo considero importante, el padre tenía dignidad, honor y honra. El primer mandamiento con promesa dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y sabe qué? El Señor dice, si tú honras a tu padre y a tu madre, yo te daré largos días, te añadiré tus días. Pero no dice honra a tu madre, dice honra a tu padre y a tu madre. Y entonces, era tan serio en la cultura hebrea la relación de respeto hacia los padres, que si eso se violentaba, el hijo podía morir. El hijo podía morir. Era en serio. Era muy en serio lo que tomaba la religión hebrea, la teología hebrea sobre los padres. Hoy en día, aunque hay algunos padres que por la razón que sean no están ausentes. No vamos a hablar de las razones porque pueden ser muchísimas. Puede ser de que no quiera hasta que no puede estar, porque se ha ido ya con el Señor. Pero de todas formas, la palabra padre, hermano, la palabra padre que dice que el padre terrenal es importante, nos dice la palabra. Y tan importante es que cuando Dios envió a su hijo a la tierra, oiga, el padre era Dios. Y sin embargo, en su inmensa sabiduría entendió que Jesús necesitaba una figura paterna. Entendió que necesitaba un padre. Y ese padre, ¿quién fue? José. Pero el Señor entendió eso. O sea, la palabra padre para ustedes es una palabra que ustedes cuando tengan la bendición de oírla de sus niños,
de sus hijos adultos. Cuando tengan la bendición, porque es una bendición y un privilegio que le da el Señor de que le puedan llamarlo Padre, recuerden, no se olviden que cuando sus hijos dicen Padre, cuando sus hijos le dicen Papito, sus hijos le están confiriendo lo que le otorgó el Señor de lo alto: dignidad, honor y honra. Y le digo, no hay padre perfecto. No hay padre perfecto. Pero los padres que están en la iglesia, los padres que han conocido al Señor, porque no van a decir es que yo fui huérfano y yo no tengo experiencia como padre. Para los de la iglesia, eso no vale, porque nosotros tenemos el manual aquí. No seremos perfectos, pero vamos a ser buenos padres y buenas madres. No vamos a ser perfectos, porque la palabra dice que solo perfecto hay ¿cuánto? Uno. Pero vamos a dejarnos llevar por este manual que está aquí, porque nosotros como padres y madres tenemos que ser imitadores de Cristo. Aquí está la palabra, aquí está nuestro manual y nuestra guía. Pero en todo momento, tenemos que darle gracias a Dios y tratar por todos los medios que cuando nuestros hijos se acerquen a nosotros nos puedan decir papito, como nosotros tenemos el inmenso privilegio que nos dio Jesucristo de poderle decir a nuestro Padre, papito, Abba, Padre. Dios les bendiga, hermano.